nuestro estudio sistemático del Evangelio de Marcos. Y si recordáis, el propósito de Marcos era declarar la verdad acerca de la persona y la obra del Señor Jesús. De hecho, en Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y si recordáis, y como hemos estado estudiando a lo largo de este tiempo, vamos a ver cómo se identifica al Señor Jesucristo como el Señor. Fijaros, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Se reconoce a Jesucristo como el que había de venir, en el versículo 7, el que bautiza con el Espíritu Santo, versículo 8, el Hijo amado del Padre, versículo 11, así como aquel que ofrece el Evangelio del Reino de Dios, versículo 14, y el Santo de Dios, en el versículo 24. En el capítulo 2, como estamos estudiando, hemos visto cómo el Señor Jesucristo gozaba del poder soberano para autenticar títulos tan elevados y para demostrar su inigualable autoridad sobre Satanás, sobre la tentación, sobre los demonios y la posesión demoníaca, sobre la enfermedad, sobre el pecado, hasta también sobre los estigmas sociales del judaísmo en el siglo I. ¿Recordáis cómo comía y cómo llamó a Mateo, que era uno de los publicanos? Es decir, todos sus hechos, todas sus obras estaban en función, todos se validaron de modo convincente con sus palabras. Estaba demostrando que verdaderamente el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, era digno de todo título y era realmente el Mesías que había de venir. Estamos conociendo, ¿verdad?, la obra preciosa, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y podemos decir, con lo que llevamos estudiado, que era un Dios soberano, que era un Dios que tenía autoridad, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver cómo va a demostrar su deidad. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo muestra su deidad. Fijaros en Marcos capítulo 2, los versículos del 23 al 28. Vamos a ver cómo era el Señor del día del reposo, y eso va a mostrar la deidad de Cristo. Dice así la palabra del Señor, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y con los que en él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor Jesucristo en este pasaje subraya su autoridad divina, subraya su deidad. Fijaros, hermanos, el conflicto era inevitable. Por un lado los fariseos, por otro lado el Señor Jesucristo. Fariseos y escribas que estaban buscando, ¿verdad?, siempre el conflicto con el Señor Jesucristo.
unos escribas y fariseos que, como estamos estudiando, su religión se caracterizaba por ser superficial, por ser una religión falsa, una religión de apariencias, una religión de que todo el mundo lo viese, los santos que eran, pero por dentro estaban podridos. Y Jesús lo que hace es desenmascarar a estos fariseos, a estos escribas, porque estaban ciegos y porque verdaderamente eran hijos de Satanás. Fijaros, el Señor Jesucristo en el versículo 28 les da un severo golpe, como se suele decir, les da un hachazo por la espalda, cuando les dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sabéis por qué? Porque para los escribas, para los fariseos, el día de reposo era, por así decirlo, dentro de su sistema de méritos, dentro de sus obras de justicia, era el punto principal. Sabéis que se caracterizaban por una religión de apariencia, y el cumplir el día de reposo era lo más importante. El séptimo día de cada semana se había convertido en la plataforma para que estos escribas y para que estos fariseos mostraran su legalismo. La orden, si recordáis, queridos hermanos, de realizar el día de reposo, al igual que los otros 9 mandamientos, tenía la intención de promover el amor hacia Dios y hacia los demás. Lo que Dios estableció como un día de descanso, como un día de reverencia hacia Él, los fariseos y los escribas, en esta religión falsa, en este sistema que habían creado, lo habían hecho un día de sofocante regulación y de sofocante restricción. Y Jesús critica a los fariseos. Los critica por convertir este día de adoración semanal, que era un día de descanso, un día de reflexión, un día de adoración a Dios, en una rigurosa carga que debían de guardar una serie de reglas extrañas. El Señor Jesucristo estaba retando las tradiciones hechas por ellos. Jesús se pone en conflicto con los líderes religiosos y lo hace en el punto más importante para los fariseos y para los escribas. Lo hace en su punto más sensible. Ellos estaban viendo a Jesús y lo estaban viendo como una seria amenaza a su sistema religioso. Sin embargo, cuando el Señor en el versículo 18 dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, estaba señalándoles y estaba declarándoles su autoridad sobre la religión judía, porque la observancia del día de reposo era el punto más importante. Esto para ellos, para estos escribas, para estos fariseos, era una ofensa. Era una gran ofensa. La norma de cumplir el día de reposo fue establecida por Dios, ¿verdad? En la creación, en Génesis, capítulo 2, versículo 2, dice: cuando Dios mismo descansó, ¿a qué? Al séptimo día. Además, cuando Moisés sube y le dan las tablas de piedra, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, uno de los mandamientos, de esos 10 mandamientos, era: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios mismo, Dios creador, había establecido el día de reposo. Por tanto, fijaros, afirmar el Señor Jesucristo que Él era Dios del día, era el Señor del día de reposo, era señalar, era reclamar su deidad. Y ellos
cuando lo vieron, dijeron: Dios mío, está diciendo que Él era esto, que Él era el Señor del día del reposo. Se indignaron estos escribas, estos fariseos, estaban diciendo: está blasfemando. Juan, en el capítulo 5, los versículos del 9 al 18, narra un suceso similar que ocurrió en Judea un poco antes de este. De Marcos, capítulo 2, 23, 28, si vemos la vida de los evangelios de manera correlativa, vemos como el Señor Jesucristo, en Juan, capítulo 5, los versículos del 9 al 18, en el día de reposo, sanó a un hombre que estaba enfermo durante 38 años. Y los fariseos ya, en lugar de reaccionar con misericordia, se indignaron. Porque Jesús le dijo al hombre que tomase su lecho, que fuera a su casa. Y este acto de tomar su lecho y de ir a su casa estaba violando las regulaciones rabínicas del día del reposo. Es decir, no era la primera vez, sino que los escribas y fariseos ya estaban detrás del Señor Jesucristo y detrás de este día del reposo. Odiaban a Jesús porque estaba quebrantando las regulaciones que ellos habían establecido, es decir, que ellos habían añadido a la ley. Y no solamente eso, no solamente quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que además afirmaba ser igual a Dios. Si Dios creó el día de reposo, afirmar que Él era el Señor del día de reposo era afirmar que el Señor Jesucristo era Dios. Estaba declarando su divinidad. Y como hemos visto en Génesis, como hemos visto en Éxodo, el día de reposo fue dado para un día de descanso, un día de adoración y descanso para el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. La palabra día de reposo se deriva del término hebreo Sabbat, que quiere decir descansar. El séptimo día de cada semana, los israelitas debían de abstenerse de trabajar a fin de enfocar su atención en honrar y en adorar a Dios. Y durante los 15 siglos desde que se establece el día de reposo, de la época de Moisés hasta el ministerio de Jesús, ¿sabéis lo que hicieron los israelitas? Empezaron a acumular a este día de reposo una gran cantidad de reglas y regulaciones rabínicas adicionales. El día de reposo, queridos hermanos, para los judíos se había convertido en una carga insoportable. El Talmud, que sabéis que era el texto básico del judaísmo, tenía 24 capítulos dedicados a regular el día del reposo y definía meticulosamente lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Ningún aspecto de la vida se salvaba de las exigentes regulaciones rabínicas del día del reposo. Había leyes acerca del vino, de la miel, de la leche, de escupir, de escribir, de quitar la suciedad de la ropa. Cualquier cosa que pudiera inventarse como trabajo estaba prohibido. En este sentido, cargar, fijaros, cualquier cosa más pesada que un higo seco se estaba prohibido. Si el objeto se lanzaba al aire con la mano derecha, debía de recogerse con la misma mano, porque si se recogía con la izquierda, se consideraba trabajo. No se podía matar insectos, no se podía encender una llama, no podía apagarse una llama porque se consideraba trabajo. No podía existir tratamiento médico para mejorar la condición del enfermo, estaba prohibido. Las mujeres no podían mirarse al espejo porque a lo mejor si se veían algo tenían la tentación de limpiarse, de pintarse y estaba prohibido. Además,
no podían recorrer más de 900 metros de su casa, o 1999 pasos. Solo 900 metros podían recorrer. Como todo, por eso vemos en las casas judías, ponían una cuerda, en las diferentes casas judías alrededor ponían una cuerda por fuera, y como eso se consideraban ya que estaban dentro de su casa, pues a partir de ahí contaban esos 900 metros para de esa manera poder andar más. En definitiva, un peso, una carga del día de reposo que era abrumadora para el pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino para aliviar esa carga. La salvación es por gracia. La salvación es por fe. La salvación no es por obras de justicia. Por eso, en Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Esto no se está refiriendo al trabajo físico. De hecho, aún nos cansamos, ¿verdad?, en nuestro trabajo. Se está refiriendo a la carga que suponía ganar la salvación. Se está refiriendo a las múltiples cosas que había inventado este sistema farisaico para poder ser salvos. Y era todo falso, todo añadido. Estaba ofreciendo libertad. Como nota, y abro paréntesis, es importante que entendamos que ahora, como iglesia, y espero que lo sepamos de los estudios bíblicos, ya no estamos en este antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, y por lo tanto la observancia del día del reposo no se requiere en los creyentes. De hecho, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es cierto que la iglesia primitiva separa, ¿verdad?, el domingo, el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana, como el día en el cual se reunían para adorar, para instruir y para tener compañerismo. Sin embargo, eso lo hacemos nosotros, ¿verdad?, el domingo, aunque muchas veces ya se está quebrantando, porque hay cada vez gente más trabaja el domingo, centros comerciales están abiertos, etcétera, etcétera. Pero el domingo es el día guardado para descansar, para adorar al Señor, ¿verdad? Y es importante que sepamos que en el Antiguo Testamento estaba el día de reposo, pero que ahora en el Nuevo Testamento se abroga por completo el día de reposo. Y fijaros, Marcos, en este pasaje que estamos estudiando, en Marcos capítulo 2, los versículos del 23 al 28, la siguiente semana veremos otro conflicto que sucedió el día de reposo. Vamos a ver lo que sucede, y en primer lugar vamos a ver el incidente del día de reposo. Versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Era un día de reposo, ¿verdad? Jesús, dice el texto bíblico, con sus discípulos caminaban por los campos, y alrededor de ese campo crecía trigo. Los fariseos, es curioso, luego veremos esto, le seguían los pasos. Es decir, estaban pendientes a ver si era el día de... Luego lo diré, si era el día de reposo. Es curioso que solamente podían andar 900 metros, pero estaban detrás de Jesús. Pero bueno, entonces vemos cómo estaban sus discípulos, les dio hambre, como se nos dice en Mateo,
capítulo 12, versículo 1. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Comenzaron a arrancar espigas. Y Lucas, en el pasaje sinóptico, dice que arrancaban estas espigas, las comían restregándolas con las manos. Esto es algo habitual, ¿verdad? En el mundo antiguo no había coches, no había autovías. Entonces, para ir de un sitio a otro, iban a través de los campos y atravesaban cultivos. Nosotros lo entendemos perfectamente. Cuando salimos a andar, nos metemos, ¿verdad?, por mitad de la oliva, salimos por otro camino, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que hacían. Así que estos viajes normalmente se realizaban por medio del campo, a través de esas praderas. Fijaros, Dios, en Deuteronomio, esto es importante, porque ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Fijaros que no le acusan de robar, porque dice, versículo 23, aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, comenzaron a arrancar espigas. Imaginaros nosotros, salimos a andar, y vamos por la mitad de una vereda, de estas que tenemos alrededor, y empezamos a coger aceitunas. ¿De qué nos van a tratar? De ladrones, ¿verdad? Pero a ellos no les acusan de ser ladrones. ¿Por qué? Fijaros, vámonos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Dice, cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. Deuteronomio, ¿de qué trata el libro de Deuteronomio? Está regulando, ¿verdad?, los 10 mandamientos, está regulando la ley mosaica. Y dice que cuando entres en la mies de tu prójimo, es decir, en los cultivos, vamos a trasladarlo a nuestra cultura, podrás arrancar las espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz. Esto es lo mismo que decir que cuando vayamos por mitad de los olivos, podemos coger unas cuantas aceitunas con nuestra mano, eso no es robar, pero lo que no podemos es ir con la sopladora, con el dente y llevarnos todas las aceitunas. ¿De acuerdo? Es lo mismo, ¿vale? Para que así lo entendamos y para que veamos lo que significa. Es decir, podríamos recoger con nuestra mano, pero no meter la maquinaria, en este caso a ellos, la hoz, y segar y coger todo el grano de trigo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Exactamente eso. Es decir, no estaban robando, estaban haciendo lo que exactamente les permitía hacer el Antiguo Testamento. Arrancaban la espiga, la frotaban con las manos para quitarle las cáscaras y luego se comían los granos de trigo. Por lo tanto, lo que estaban haciendo estaba totalmente perfecto. Pero aún así, vemos como estos escribas, como estos fariseos, los acusan. Y lo vamos a ver en el versículo 24. Dice versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y como decía antes, curioso, ¿verdad?, que solamente podían recorrer 900 metros y que iban detrás de ellos en mitad del campo. Cualquiera que fuese, seguro que tendrían alguna justificación para justificar sus transgresiones. Se indignaron al observar que los discípulos de Jesús estaban transgrediendo la ley rabínica. Estaban acusándoles a los discípulos de hacer lo que no era lícito. Pero como hemos visto anteriormente, no estaban haciendo nada que no estuviese permitido en la ley bíblica. ¿Qué pasaba? Que estos fariseos habían puesto la tradición humana por encima de las Escrituras. Por eso se enfurecieron. Estaban ofendidos porque el Señor Jesucristo estaba permitiendo que sus discípulos cometiesen una violación tan flagrante.
Y por eso les dice, versículo 24, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué estaban transgrediendo? Nada, absolutamente nada. La única ley que se estaba transgrediendo era la de los fariseos, era la tradición humana, eran las normas rabínicas. Los discípulos eran culpables de varias acciones prohibidas, pero no por la palabra de Dios, sino por la ley rabínica, porque estaban cosechando, estaban recogiendo el grano, estaban quitándole la cáscara, estaban trillando el trigo porque le estaban rozando las espigas, estaban aventando porque lanzaban la paja al aire y preparaban los alimentos. Y ninguna, pero no por la ley, sino por la ley que ellos habían impuesto, por esas tradiciones humanas, ninguna de esas actividades estaba permitida en el día de reposo. Y seguían, y lo único que querían era acusar al Señor Jesucristo, decir que era un pecador, decir esto, pero no podían. ¿Y cómo les contesta el Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios, con el ejemplo bíblico. Fijaros versículos 25 y 26. Dice versículo 25, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Fijaros, qué buena respuesta del Señor Jesucristo. Jesús les reta su autoridad y pone en descubierto la ignorancia que mostraban estos escribas y estos fariseos en cuanto al Antiguo Testamento. Y comienza y dice, ¿nunca leíste? Obviamente, hermanos, los fariseos seguro que habían leído esta historia acerca de David. Pero lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo es que aunque conocían la historia, eran ignorantes de su verdadero significado. Por eso el Señor, ante esa pregunta maligna para confrontarles, les dice, ¿nunca leísteis? Estaban mostrando su ignorancia. Estaban mostrando que realmente no conocían las Escrituras, que se hacían llamar los expertos de la ley, los expertos de Israel. Pero sin embargo solamente era un sistema religioso falso, una religión falsa. Si le estaba diciendo, si realmente han estudiado la Biblia, si realmente son estos maestros que se dicen ser, ¿por qué no sabéis lo que dice la palabra? Fijaros en 1 Samuel, capítulo 21, los versículos del 1 al 6. Encontramos este pasaje, 1 Samuel, capítulo 21, los versículos del 1 al 6. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano.
¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Qué pasaba? David, en este pasaje que acabamos de leer, estaba huyendo con las manos vacías de Gibeá para escapar de Saúl. David escapaba de Saúl y llegó al tabernáculo que, como hemos leído, estaba localizado en la ciudad de Nob, más o menos a 1,5 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Cómo llegó David? Hambriento, ¿verdad? Sin provisiones. ¿Y qué le hace al sacerdote? Le pide comida, ¿verdad? Le pide comida al sacerdote Ahimelech. El sacerdote, que ya hemos visto que le responde: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados al menos se han guardado de las mujeres. David responde, le dice que las mujeres habían estado lejos de ellos ayer y antes de ayer y que eran santos. Entonces, ¿qué hace el sacerdote Ahimelech? Le da a David y a sus hombres del pan sagrado, como hemos leído, porque no había pan común, y le da el pan de la proposición, ¿verdad? Y una vez que había sido quitado y que había sido puesto de nuevo el pan caliente. ¿Por qué el Señor Jesucristo usa esta historia? Porque el único pan que hay en un tabernáculo era el pan de la proposición. Este pan lo podemos ver en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 30. ¿Sabéis qué pasaba? Que cada día de reposo se horneaban 12 barras de pan sagrado y se ponían sobre la mesa de oro en el lugar santo. Después de que se colocaban estos panes, estos 12 panes recién horneados, se retiraban los otros 12 panes de la proposición que habían sido puestos en el anterior día de reposo, es decir, la semana anterior, y solamente los sacerdotes podían comer. En Levítico, vamos a verlo, capítulo 24, versículo 9, se regula esto. Levítico, capítulo 24, versículo 9. Dice así: y será de Aarón y de sus hijos, quienes eran ellos, ¿verdad? La tribu de los sacerdotes, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es una cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Pero ¿qué pasó? Que tenemos al sumo sacerdote Ahimelech, que ve esos panes que solamente podían comer los sacerdotes, pero ¿qué hizo? Lo hemos leído en 1 Samuel 21, se los dio a David, ¿verdad? Y a sus hombres. Hace una excepción y le da ese pan sagrado. Puso solamente una condición, y era que los hombres sabían si sus criados se habían guardado a los menos de mujeres, para que estuvieran puros. Ahimelech, ¿qué hizo? Transgredió la ley, ¿verdad? Que estaba regulada en Deuteronomio, en Éxodo y en Levítico. ¿Y Dios castigó a Ahimelech? No, ¿verdad? Dios ni castigó a Ahimelech, al sacerdote, ni castigó a David por sus acciones. Es decir, Dios permitió que una ley ceremonial fuera violada por el bien de satisfacer una necesidad humana urgente. ¿Sabéis quién fue el único que se ofendió en todo esto? El rey Saúl, como vemos en 1 Samuel, capítulo 22. Jesús utiliza esta respuesta, utiliza esta ilustración
para mostrar que la compasión era más importante que el apego estricto al ritual y a la ceremonia. Si era permitido para Ahimelech, un sacerdote, hacer una excepción de una ley ceremonial de Dios para ayudar a David y a sus hombres, sin duda alguna, era apropiado para el Hijo de Dios pasar por alto la tradición rabínica no bíblica para suplir la necesidad de sus discípulos. ¿Qué es lo que querían los escribas? ¿Qué es lo que querían los fariseos? Lo único que querían era preservar su autoridad. ¿Ves que ellos eran los más santos? Les daba igual lo demás. Saúl persiguió a David para matarlo. Y los fariseos perseguían a Jesús con el único propósito de condenarlo a muerte. Finalmente, fijaros versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios nunca quiso que la ceremonia, que el ritual, que las tradiciones obstaculizasen el camino hacia la bondad, hacia la misericordia, hacia otros. Y por eso Jesús le explica a estos fariseos que originalmente el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el día de reposo fue establecido por Dios para dar a su pueblo un descanso semanal, no justo al contrario, no para darle una carga terrible. En Mateo, en el capítulo 12, versículo 7, que es el pasaje paralelo, dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y cita una porción de Osea, en la cual Jesús recuerda que Dios diseñó el día de reposo para una jornada de recuperación, de descanso, de reflexión espiritual, pero ellos lo habían convertido en una jornada restrictiva. Habían realmente cambiado el propósito del día del reposo. Y ellos, los escribas y fariseos, eran los verdaderos violadores del día del reposo. Y no solamente eso, sino que, como hemos visto en la introducción, todo sagrado más alcanza su punto más alto cuando les dice el Señor: yo soy el Señor del día de reposo. El Señor afirma ser el gobernante soberano sobre el día de reposo. Si hubiera habido alguna ambigüedad, si hubiera habido alguna duda, el Señor lo está dejando claro. Jesús estaba afirmando que Él era Dios hecho hombre, que Él era el creador, que Él era el que diseñó el día del reposo y que es soberano sobre este y sobre todas las cosas. El Rey divino que creó el día de reposo y los parámetros alrededor del día de reposo, que no era nada más que descansar, adorar, reflexionar y alabar al Señor. No era esta pesada carga. El Señor Jesucristo condena todos estos intentos falsos, altaneros, por agradar a Dios. El Señor Jesucristo era y es el Dios de la gracia. Ellos se enorgullecían de sus obras, pero el Señor demostró misericordia y compasión. La salvación no es un acúmulo de pesadas obras, de pesadas cargas, de pesadas procesiones, de pesados caminos de Santiago, de pesadas
La salvación es solamente por gracia, por fe, en la obra preciosa del Señor Jesucristo. Estos escribas, estos fariseos, lo único que querían es proteger sus costumbres, su sistema religioso y seguir viviendo la vida como la estaban viviendo. No tenían ninguna intención de agradar a Dios. Y Dios muestra que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe, que vino a buscar, como hemos visto, a pecadores que realmente necesitaban el perdón del Señor Jesucristo. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.